Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un tipo de contenido que seguramente muchos han visto circular. Un video corto, muy enérgico, de alguien que desafía de frente una idea muy arraigada. Súper arraigada. La idea de que la gente con pocos recursos, pues simplemente no puede invertir. Es un argumento que genera muchísima reacción, ¿viste? A favor y en contra. Y nuestra misión hoy es ir un poquito más allá de la superficie de ese mensaje. Exacto. Vamos a desmenuzar su lógica, a poner a prueba sus números y sobre todo a entender la filosofía que lo impulsa. La gran pregunta que plantea es, ¿el verdadero problema es que no hay dinero o que no sabemos qué hacer con el poco dinero que sí tenemos? Totalmente. No nos quedaremos solo en lo que dice, sino en cómo lo dice y por qué resuena tanto. Empecemos por el punto de partida, que es bastante combativo. Totalmente. Arranca con una negación rotunda. Rechaza por completo la idea de que ser pobre, como él dice, es un impedimento. Es más, lo presenta casi como una excusa. Y para demostrarlo, lo baja a tierra con un ejemplo que busca ser universal. Ahorrar e invertir $50 al mes. $50. Su argumento es que esa cifra para muchos es menos de lo que se gasta en una salida, en un par de rondas de bebidas, una cena. A ver, suena simple, pero ¿es realmente tan alcanzable? $50 puede ser la diferencia entre llegar a fin de mes o no. Esa es la objeción más común, y es totalmente válida. Yo creo que la fuente lo sabe, y por eso enmarca el argumento de una forma muy específica. No está hablando de recortar el alquiler o la comida. Claro. La provocación está en apuntar a los gastos discrecionales, esos que no son de supervivencia. Y ahí es donde entra un concepto clave de las finanzas conductuales. Que es un término que suena un poco complejo. ¿Qué es exactamente? En simple, es el estudio de por qué los humanos tomamos decisiones que parecen irracionales con nuestro dinero. O sea, estamos programados para la gratificación instantánea. La pizza de hoy. La pizza de hoy se siente mucho más real que un fondo de retiro en 20 años, ¿no? Lo que hace el video es usar una técnica clásica de esta disciplina, el reencuadre. No te pide sacrificar $50, te pide que redirecciones $50. Ah, es sutil pero importante. Te obliga a preguntarte, ¿qué vale más para mí? ¿Esta salida de fin de semana o la posibilidad de empezar a construir un capital? Entiendo. Cambia el foco. Pasa de ser una privación a ser una elección consciente. No es no puedo, sino en elijo gastar. Precisamente. El número, los $50, es casi secundario. Podrían ser 20 o 100. Es un ancla psicológica. Lo importante para la fuente es instalar la idea de que, por pequeña que sea la cantidad, el hábito de priorizar el futuro es el primer paso. Busca romper esa inercia. De acuerdo. La idea es crear el hábito. Pero el video no se queda solo en la psicología, que es donde muchos de estos discursos frenan. Se mete de lleno en las matemáticas para demostrar que ese pequeño hábito puede tener consecuencias enormes. El ejemplo central es invertir esos $50 mensuales religiosamente durante 10 años. Un plazo que se siente largo, pero no imposible. Exacto. Y ahí presenta 3 escenarios. El primero, un 10% de rendimiento anual. Menciona que se podría lograr con bonos o cosas así. Después de 10 años, el resultado es de casi $10,000. Y paremos un segundo ahí, porque es fundamental entender de dónde sale ese dinero. La persona invirtió de su bolsillo $6,000 en total. 50 al mes por 120 meses. Eso es. Los casi $4,000 restantes son, como se dice, dinero que hizo el propio dinero. Son las ganancias que se reinvirtieron y generaron sus propias ganancias. Ese es el famoso interés compuesto en acción. Claro, esa es la magia. Pero luego, la apuesta sube. En su segundo escenario, el rendimiento anual salta al 20%. Y el resultado final no se duplica, que es lo que uno instintivamente pensaría. No, para nada. Sino que se dispara a casi $16,000. El capital invertido sigue siendo $6,000, pero las ganancias ahora son $10,000. ¿Cómo se explica ese salto tan desproporcionado? Esa es la belleza y la parte menos intuitiva del crecimiento exponencial. No es una línea recta, es una curva que se acelera con el tiempo. Piénsalo como una bola de nieve. Ajá. A un 10%, la bola de nieve crece a un ritmo constante. A un 20%, no solo es una bola más grande, sino que la velocidad a la que recoge más nieve aumenta drásticamente cada año.
Cada dólar de ganancia trabaja el doble de duro. Y entonces llega el ejemplo final, el que genera los titulares, un rendimiento del 30% anual. ¡Wow! Con ese rendimiento, los $6,000 invertidos se convierten después de una década en más de $26,000. Es una cifra que suena casi a fantasía partiendo de 50 al mes. Y aquí es donde mi escepticismo se activa. ¿Son realistas estos números? Es la pregunta correcta. La fuente menciona como vehículos el S&P 500. Que, para quien no lo sepa, es básicamente como invertir en una canasta con las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Una forma de apostar por el mercado en general. Exacto. También menciona bienes raíces o bonos. Roza lo imposible para un inversor promedio. Requeriría una combinación de genialidad y una suerte extraordinaria. El mensaje no es esto es lo que ganarás, sino mira el potencial que estás dejando sobre la mesa por no empezar. ¿Entendido? Es una hipérbole deliberada para ilustrar el mecanismo de la forma más dramática posible. El principio funciona igual, aunque los resultados reales sean más modestos. Exactamente. Se enfoca en el poder del mecanismo, no en la garantía del resultado. Pero el argumento no termina ahí. Añade una nueva variable que amplifica todo aún más. Sí, y esta parte me pareció muy astuta. Introduce la idea de un capital inicial. ¿Qué pasa si además de los $50 al mes, la persona logra juntar $1,000 para empezar? Y usa esa imagen tan potente del dinero guardado debajo del colchón. Con lo que está señalando directamente el coste de oportunidad del dinero ocioso. Ese dinero no solo no crece, sino que la inflación se lo va comiendo de a poquito. Y los números de nuevo son elocuentes. Con esos $1,000 iniciales, en el escenario del 30%, el total después de 10 años ya no es de 26,000. Se acerca a los $40,000. El impacto de ese empujón inicial es brutal. El campo de batalla. Y todas las ganancias que generan durante 10 años completos también empiezan a generar sus propias ganancias. Es darle a esa bola de nieve un núcleo mucho más grande y denso desde el primer momento. El efecto se multiplica. Pero aquí la fuente da un giro argumental interesante. No se limita a mostrar el efecto matemático. Usa esta idea para volver a la cuestión de la mentalidad. Ajá. Sugiere que muchas personas, incluso con recursos limitados, han tenido $1,000 en sus manos en algún momento. La diferencia, según su visión, es que no sabían qué hacer con ellos. Ni ese es el corazón de su argumento. Para la persona del video, el obstáculo principal no es la falta de capital, sino la falta de educación financiera. Sostiene que si alguien entiende de verdad el poder del interés compuesto, encontrará la forma de reunir esos $1,000, o 500, o lo que sea. Claro. Venderá algo que no usa, tomará horas extra, recortará gastos de forma radical. La motivación que da el conocimiento, según esta perspectiva, es lo que genera el capital, y no al revés. Así que todo vuelve a la educación y la disciplina. El mensaje final es que los números no mienten y que todo es cuestión de disciplina y meterle duro. Y aquí es donde el tono se vuelve más crítico, especialmente con el sistema educativo formal. Sí, hay una crítica súper directa. Dice que puedes tener un título universitario por el que pagaste una fortuna y dedicaste años y aún así ser un analfabeto financiero. Que en el juego del dinero, ese título no te sirve de nada. Es una afirmación muy fuerte. Sí, sobre el divorcio entre la educación académica y las habilidades prácticas para la vida. Lo cual nos lleva a la conclusión de su argumento, que es casi un manifiesto. Pasa de las finanzas a la filosofía personal. ¿Cómo podríamos resumir esa postura final? Plantea una dicotomía muy clara. Por un lado está lo que llama la postura filosófica, que según él es la que dice no se puede porque el sistema no lo permite, porque los salarios son bajos, porque no hay oportunidades. La visión más fatalista. Exacto. Él acusa esta visión de anular a las personas, de quitarles su poder de acción y convertirlas en víctimas de sus circunstancias. Y por otro lado está su propia postura, que es la de la agencia personal radical. Su argumento es que la oportunidad, aunque sea a microescala, siempre existe, que el conocimiento financiero es la herramienta para ver y aprovechar esa oportunidad. Su llamado final es casi una súplica. No los anules, hazlos pensar. Es una defensa apasionada de que la mentalidad es la verdadera palanca para cambiar un destino financiero. Parece que el debate de fondo es, ¿el principal impedimento es estructural o es individual? Y la fuente se inclina 100% por lo individual. Pero, a ver,
¿No es una visión un poco simplista? Ignora por completo las barreras sistémicas reales que enfrenta mucha gente. Sin duda. Una crítica muy válida a este tipo de discursos es que pueden caer en el culpar a la víctima. Es fácil decirle a alguien que ahorre $50 cuando no tienes que elegir entre pagar la luz o comprar medicinas. Claro, el video no aborda esa realidad. No, no la aborda. Su público objetivo parece ser aquel que sí tiene un pequeño margen de maniobra, por mínimo que sea, pero que lo desperdicia por falta de conocimiento o de un plan. Entonces su mensaje no es para todos, aunque se presente como universal. Yo diría que su mensaje es universal en el principio, la importancia del conocimiento, pero su ejemplo práctico, los $50, tiene un público más acotado. Lo que es innegable es que toca una fibra muy sensible, la tensión entre la responsabilidad personal y las limitaciones del sistema. Él deliberadamente se posiciona en un extremo de ese espectro, probablemente porque es el mensaje más potente, ¿no? Más movilizador. Exacto. Bien, hagamos un balance. Hemos visto un argumento que empieza con una cifra modesta, $50, la proyecta hacia el futuro usando la matemática, un tanto optimista, del interés compuesto. Y finalmente aterriza en una conclusión muy potente sobre el poder de la mentalidad y la educación personal por encima de las circunstancias. El hilo conductor es ese choque de narrativas. Nuestra historia financiera está predeterminada por nuestro punto de partida, por factores económicos fuera de nuestro control. O, como defiende la fuente, somos los autores de esa historia, y las herramientas para reescribirla son el conocimiento y la disciplina. El video no deja lugar a dudas, y eso nos deja con una reflexión final. La matemática del interés compuesto es una ley del universo financiero, como la gravedad. Es una herramienta real. El análisis de la fuente se enfoca mucho en el cómo. Cómo funciona la mecánica, cómo se necesita disciplina, pero quizás la pregunta más profunda que queda sin explorar es el por qué. Una pregunta fundamental, sí. ¿Por qué, ante la misma información, una persona actúa y otra se paraliza? ¿Qué papel juegan en esa decisión factores que no aparecen en ninguna calculadora? Pienso en la desconfianza histórica en las instituciones financieras, sobre todo en América Latina. Totalmente. Pienso en el miedo real a perder lo poco que se tiene. O incluso en las creencias sobre el dinero que heredamos de nuestra familia. El dinero es para gastarse. Invertir es como apostar en un casino. Claro. Ahí se abre un universo de complejidad que va mucho más allá de los números, ¿no? Absolutamente. La decisión de invertir no es puramente racional, es profundamente emocional y cultural. El video ofrece una fórmula matemática, pero para aplicar esa fórmula, una persona a menudo necesita superar barreras psicológicas muy, muy arraigadas. Y esa es quizás la parte más difícil del viaje, una que no se resuelve solo con una calculadora.